Buenos días y buenas tardes. Otra vez gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. De verdad, lo digo siempre, pero lo digo del corazón. Sé que todos teníamos o tenemos otras oportunidades de gastar nuestro tiempo en otra cosa, pero usted eligió pasarlo en la palabra del Señor. Pero también tiene la oportunidad de escuchar a otros predicadores y escogió escucharme a mí. Así que le agradezco, no porque yo, sino porque especialmente los de nuestro grupo, ¿verdad? Es importante que crezcamos en la unidad de la fe. Y es difícil hacer eso si estamos escuchando a distintos predicadores, enseñando distintas ideas, ¿cierto? Así que nos ayuda estar juntos, aun si sea de una forma digital. Dejo esa conversación a un lado y le invito a tomar su himnario, los que tienen nuestro himnario, y buscar el himno número 57. Himno número 57, un himno nuevo, la primera vez que lo cantamos nosotros por lo menos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Eterna
extraño la ayuda del hermano Sergio, que puede tocar en un tono más bajo. Mi habilidad es más limitada que la suya, así que esforzamos un poco con la voz. El himno número 44 es un himno más conocido, himno número 44. Himno número 44, En la cruz. Cantamos algunos himnos acerca de Jesús porque, bueno, nos enfocamos un poco en el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Porque nuestra enseñanza se va a enfocar un poco en nuestro sacrificio para Jesús. Les voy a invitar a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hebreos capítulo 11, donde hemos estado estos últimos meses. Mientras que lo buscan, hago un comentario que al final de la predicación voy a hablarles acerca de un libro gratuito que pueden descargar por algunos días que recién publicamos. Lo comento más al final, después de cantar ese último himno. Hebreos capítulo 11, ya hemos visto un aspecto de la fe de Abraham. Pero cuando lo pensaba, ¿qué es lo que vimos de la fe de Abraham? No hemos visto mucho acerca de la fe de Abraham, ¿no es cierto? Solo vimos que Dios dijo que tenía fe y que su fe le fue contada por justicia. ¿Verdad? Bueno, también vimos la obediencia de Abraham en versículo 8 al salir al lugar que había de recibir por herencia. Pero hoy vamos a también ver la demostración de la fe de Abraham en otro aspecto de la obediencia que él demostró en su vida. Como un líder y héroe de los judíos, su fe era muy relevante para los judíos, quien yo pienso a los cuales esta carta fue escrita. Pero Abraham no tan solo creyó para su salvación, como vimos la vez pasada, sino que también creyó para su caminar diario. Creyó y esa fe, depositó su fe en Jesús y esa fe afectó las decisiones que él tomó durante su vida. Acuérdese de nuestra definición de la fe. Cuando uno cree en las promesas de Dios tanto que le causa querer obedecer
a Dios. Muchas personas hoy día dicen que tienen fe en Dios, pero nunca obedecen a Dios. No quiero decir que es imposible tener fe en Dios sin a la vez obedecer a Dios. No quiero decir que es imposible, pero sí voy a decir que es innatural, que no es natural. Porque naturalmente cuando tengo fe en Dios, voy a obedecer a Dios. Si no tengo fe en Dios, no voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a Dios por los motivos incorrectos. Pero ese es otro tema, un punto aparte, quizás para otro día. Hoy volvemos a ver a Abraham, que tenía fe en Jesús, en Dios más bien dicho, y esa fe le causó a obedecer a Dios, aun cuando le costó, como vamos a ver ahora. Hebreos capítulo 11, del versículo 17 al 19, la Biblia dice, por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Versículo 17 otra vez, por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por el testimonio de estos héroes de la fe, que podemos leer su testimonio, podemos aprender de su testimonio, pero Dios, mientras que tomamos esta mirada de lo que Abraham estaba dispuesto a hacer a causa de su fe, Dios, ayúdanos también a examinar nuestros corazones. ¿Realmente estamos dispuestos a obedecerte en todo lo que usted pide para nosotros? ¿O nuestra fe nos lleva solo hasta cierto punto de obediencia y luego decimos, ahí no más? Dios, ayúdanos a ser obedientes como Abraham, a estar dispuestos a obedecerte, a servirte, a sacrificar por ti, si es lo que usted pide de nosotros. Cámbienos, Señor, porque no somos todo lo que deberíamos ser, pero gracias que tampoco somos lo que antes éramos. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Estamos ahora en casi, al hablar de este periodo de la vida de Abraham, cuando tenía que ofrecer a Isaac, a obedecer a Dios en ofrecer a Isaac como un sacrificio, estamos hablando de casi los últimos años de su vida. Un pocos años después de este evento, Sara morirá. Y luego no mucho después de eso, no estoy hablando de un par de meses ni un par de años, pero no mucho más, no mucho después de eso, también Abraham va a morir. Pero la historia de Abraham nos enseña acerca del altar de sacrificio. Porque la vida de Abraham, el caminar o el viaje de la fe, podríamos decir tal vez de Abraham, lo llevó a este punto cuando él estaba enfrentado con el altar de sacrificio. Muchas veces cuando pensamos de que yo voy a servir a Dios y yo voy a seguir a Dios y yo voy a ser un gran héroe de la fe por Dios, nunca imaginamos que nuestro caminar con Dios nos puede llevar a este momento cuando Dios nos pide a estar dispuestos a sacrificar a veces lo que más queremos, a sacrificar a veces lo que más amamos, lo que más deseamos. En tu vida cristiana, déjame decirle con certeza, Dios va a pedir que estés dispuesto a sacrificar para Él. No es una pregunta que Dios nos hace una sola vez y listo, pasaste la prueba, nunca volverás a tener que pasar la prueba. No, sino que Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, estés dispuesto a sacrificar, pero niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Yo creo que el altar de sacrificio es un altar que se nos enfrenta cada día de nuestras vidas cristianas, cada día de nuestro caminar con Dios. Claro, en algunos momentos los sacrificios, el altar va a ser más grande, va a ser más importante. Pero hoy mismo tú has tomado la decisión de sacrificar cualquier otra cosa que podrías hacer y dedicar tiempo para escuchar de Dios. Ese es un sacrificio que tú hiciste para Dios. Espero que para muchos, para todos, no lo tomemos como un sacrificio, lo tomemos como algo natural, lo tomemos como algo que nos gusta hacer, ¿cierto? Pero en cierto sentido es un sacrificio. Cuando usted entrega plata en la caja de las ofrendas acá, ¿cierto? Es un sacrificio. Un sacrificio que tal vez hacen una vez a la semana, una vez al mes, cada cuando le pagan, etc. Pero muchas veces en nuestro caminar diario, Dios nos va a pedir sacrificar cosas porque al sacrificar nuestro tiempo estoy sacrificando una porción de mi tiempo. Al sacrificar mi plata estoy sacrificando una porción de mi plata.
Pero aquí Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, y no estamos hablando de un hijo de 1000, ¿verdad? No estamos hablando de un hijo de 10, estamos hablando del único hijo. Y a veces Dios nos va a pedir a sacrificar cosas que no tan solo una porción de esas cosas, sino el 100% de esas cosas que realmente amamos. No sé si explico bien la idea, pero si no, no importa, ¿verdad? Yo personalmente tenía que rendir o sacrificar mis sueños cuando me rendí al ministerio a los 18 años. Yo tenía mis sueños para mi vida. Yo iba a ser un abogado. Pero no dije, bueno, Dios, solo voy a ser un abogado de 9 a 6, ¿cierto? Y después voy a ser un misionero. Bueno, voy a sacrificar, voy a ser un abogado por 10 años y luego voy a rendirme al ministerio. No era sacrificar una porción de mis planes, era sacrificarlas todas. ¿Y por qué menciono mi vida? Porque solo conozco mi vida, no conozco tu vida. Pero piénsalo, por seguro en tu vida han habido momentos cuando Dios pidió que tú sacrificaras algo para Él. Puede ser que decidiste no sacrificarlo. Puede ser que todavía está pidiendo que lo sacrifiques. Pero bien puede ser que lo sacrificaste. No lo digo para que tengamos, ¿verdad? Para que otros lloren por nosotros, para que se sienten mal por nosotros, sino para estar conscientes de que nuestra vida, nuestro caminar con Dios, la fe verdadera, muchas veces nos lleva al altar de sacrificio. Sacrifiqué mi orgullo al cambiarme para ser el esposo que debo ser, ¿verdad? Porque yo tenía mi mente, mi idea de lo que un esposo sería, de lo que sería el matrimonio, pero me casé con Cristina y me enteré que ella también tenía su idea de lo que sería el matrimonio, aunque nuestras ideas eran muy parecidas, también a la vez eran muy distintas. Y yo tenía que cambiar mi perspectiva, ella tenía que cambiar su perspectiva, y con la humildad mutua llegamos a un entendimiento mutuo para poder amarnos los unos a los otros, para poder no tan solo coexistir y cohabitar, sino también para colaborar en la crianza de nuestros hijos, colaborar en nuestro servicio para el Señor. Teníamos que sacrificar, o yo tenía que sacrificar mis temores. Lo tengo que hacer cada vez que salgo a testificar a las personas desconocidas. Tal vez uno me mira y dice, oh, el pastor no tiene miedo, tienes un buen testimonio, etcétera, etcétera. No, cada vez que toco una puerta tengo algo de temor. Pero lo sacrifico, lo dejo a un lado y digo, eso no importa, porque es lo que Dios ha pedido de mí. Podríamos mencionar de mi juventud, cuando tenía que sacrificar mi plata para el ministerio. Uno dice, bueno, como pastor tienes que sacrificar tu plata para el ministerio. Y claro, como pastor lo entiendo, pero entienda conmigo que yo tenía 19, 20 años, 21 años, ¿verdad? Estaba enseñando como profesor, muy joven, estaba ahorrando mi plata para pagar la casa que había comprado. La plata era muy importante para mí, yo no tenía un sueldo fijo por mucho tiempo, pero Dios dijo, mire Natán, tienes una oportunidad de llevar muchos niños a la iglesia, compra un furgón grande para llevarlos a la iglesia. Lo compré, era plata que en ese tiempo yo valoraba la plata mucho, ahora la valoro mucho menos, porque entiendo que hay cosas más importantes que la plata, pero la valoraba mucho en ese tiempo. Pero yo dije, Dios, si quieres que lo sacrifique, lo voy a sacrificar. Y varios años después, cuando yo me cambié a otra ciudad, a otra iglesia, regalé el furgón a esa iglesia. Y esa iglesia pudo seguir usando ese sacrificio, un sacrificio pequeño, pero en ese momento para mí, enorme. Sacrificar la plata para necesidades especiales que surgieron en la iglesia. Sacrificios. Por seguro, si lo pensaría, podríamos mencionar más sacrificios. Y como digo, por seguro usted también podría mencionar sacrificios. Pero estamos hablando ahora del ejemplo de Abraham. Abraham no sacrificó tiempo, no sacrificó sueños, no sacrificó plata. Bueno, sí, sacrificó todo eso. Pero aquí en nuestra historia sacrificó, o estaba dispuesto a sacrificar, lo que más atesoraba: su hijo, el hijo de la promesa. Versículo 17 dice su hijo unigénito, y vamos a regresar a esa idea casi al último. Pero quiero ver 3 aspectos del testimonio de Abraham. Primero, veo la prueba. El altar de sacrificio demandaba también una prueba. Al decir, por fe Abraham, cuando fue probado, la palabra probado ahí lleva la idea de probar algo para ver qué tan duro es. Normalmente se usa con los experimentos que hacen con los fierros, ¿cierto? Cuando alguien va para construir un avión, no hace el avión del mismo fierro que usan para, no sé, para construir las ventanas de aluminio que tengo. No usan el mismo fierro que usan para la reja que tengo enfrente de mi casa. Usan
un fierro muy especial porque tiene que ser ligero para ser eficiente en el avión y tiene que ser muy resistente no tan solo a la presión, sino también al cambio en temperatura. Así que prueban a ese metal para ver si cumple con los requisitos, si es suficiente duro, suficiente resistente para cumplir la función. Y vemos la idea de que tal vez Dios estaba probando a Abraham para ver si Abraham era también suficiente resistente en su caminar con él. Déjeme aclarar una cosa. Dios no estaba probando a Abraham para informar a Dios acerca de la fe de Abraham. Dios podía mirar al corazón de Abraham y Dios sabía, Abraham tiene fe en mí. Dios sabía, Abraham me va a obedecer antes de que Dios se lo encargara o se lo mandara a hacer. Dios sabía, no fue una prueba de la fe de Abraham para el beneficio de Dios. Tal vez fue una prueba de la fe de Abraham para el beneficio de Abraham. Puede ser. Pero creo que es un poco más probable que fue una prueba de la fe de Abraham para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos saber, wow, la fe de Abraham era real. Abraham no tan solo dijo que tenía fe, sino que también demostró que tenía fe. Por eso la prueba. Me acuerdo cuando era en mi primer año, bueno, el año antes de enseñar como profesor, me equivoco. En fin, tenía un evento, un proyecto con algunos alumnos que estaba ayudando a los alumnos. La profesora les había encargado hacer un puente de palillos de dientes. No sé si digo bien la palabra. Esos palillos chiquititos que unos usan a veces para limpiar los dientes. Yo no lo uso para limpiar los dientes, tengo un cepillo de dientes, ¿cierto? Pero algunas personas usan esos palillos de madera. Y el proyecto era, puedes usar una caja, no sé si la caja tenía 1000, y puedes usar pegamento escolar, ¿verdad? Pegamento líquido escolar, no un pegamento extra fuerte, solamente eso, los palillos y el pegamento, y tenías que hacer un puente. La puente tenía que cruzar una distancia de, no sé, unos 20 centímetros tal vez, 30, no sé, y luego la puente tenía que soportar la fuerza o resistir, mientras que un auto de control remoto pasara encima del puente. Los alumnos, cuando tenían tiempo libre, vinieron a mi oficina y dijeron, profesor, ayúdame, tengo que hacer este proyecto, y yo les daba ideas, o a veces me mostraban la puente que ya habían hecho. Les dije, bien, mira qué bonita, vamos a poner un lápiz encima a ver qué pasa. Y a veces al poner el lápiz encima, se rompía. No va a soportar el control remoto si no puede soportar ese lápiz. ¿Explico la idea? Vamos a probarlo con algo ligero antes de que esté listo para pasar la prueba verdadera. La idea de probar. Entienda conmigo que nuestra fe, tal como la fe de Abraham, será probada. La fe de Abraham fue probada con una tonelada. Tal vez nuestra fe no va a ser probada al principio con una tonelada. Tal vez va a ser probada primeramente con el lápiz, pero nuestra fe va a ser probada. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, la Biblia dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. ¿Gozo al estar en pruebas? Sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está obrando en tu vida cuando te está probando. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra perfecta. La prueba tiene una obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Porque cuando ponemos ese lápiz en ese puente, no se rompió completamente, se rompió un poco. Y el alumno dijo, tengo un problema. Tengo que apoyarlo, tengo que modificar el diseño, tengo que hacer algo para reforzar esa debilidad. Y a veces Dios nos prueba sabiendo que vamos a fallar la prueba. Para enseñarnos a nosotros mismos, tienes que reforzar ese área de tu vida. No es decir que Dios nos tienta con mal. No, Dios no tienta a nadie con mal. Cuando pecamos es porque nosotros quisimos pecar, no porque Dios. Pero a veces Dios nos manda por momentos difíciles, tal vez sabiendo que vamos a quitar nuestros ojos de Él, para que podamos aprender de esa falla. Tomemos el ejemplo de Pedro, cuando Pedro salió del barco y empezó a caminar en el agua. Yo creo que Jesús sabía que Pedro iba a hundirse en el agua. Pero yo creo que Jesús sabía que al hundirse,
Pedro aprendería algo muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo Pablo, no Pedro, pero Pedro lo aprendió, ¿cierto? Todo lo puedo si mantengo la mirada en Cristo, como vimos en estas últimas semanas, por medio de nuestro estudio en Hebreos. La fe genuina tiene que ser probada en un mundo lleno de dudas de las palabras de Dios. Tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque no va a existir en tranquilidad estando en un mundo lleno de tantas dudas. Las dudas, cierto, son el opuesto de la fe. Einstein dijo, si no me equivoco, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Tu fe es opuesta, es contraria a las dudas del mundo. Por lo tanto, será chocada, será enfrentada, será probada simplemente porque existimos en un mundo que es opuesta a nuestra fe. Otra vez, Dios no nos tienta con mal, pero permite que nuestra fe sea probada. Permite que nuestra fe sea probada para su gloria y para nuestro bien. En el momento de la prueba, nadie cree que esto es para nuestro bien. En el momento de la dificultad, nos cuesta ver lo bueno, lo positivo en este momento de no tener reuniones presenciales. A mí me cuesta ver lo bueno que podrá salir de esto. Pero es para nuestro bien. Romanos 8:28 sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a Dios, a su propósito son llamados. Pero Job dijo en capítulo 23, versículo 10, mas Él conoce el camino donde yo voy, me probará y saldré como oro. Muchas veces en la prueba sentimos como que no estamos saliendo como oro, estamos siendo derretidos, estamos siendo destruidos. Pero para refinar al oro, también hay que derretirlo. Dios está obrando en tu vida en medio de la dificultad. Cuando te lleva al altar del sacrificio, está obrando en tu vida para ayudarte a crecer. La prueba de la fe de Abraham. Pero vemos el paso de la fe de Abraham en versículos 17 y 18. Vimos anteriormente en versículo 8 de Hebreos 11, por fe Abraham siendo llamado, obedeció. Ahora dice en versículo 17, por fe Abraham cuando fue probado, ofreció. Es decir, obedeció. Lo mismo, el mismo resultado. La prueba ahora era mayor, pero su fe, me imagino, desde el versículo 8 hasta ahora el versículo 17, su fe ha crecido, su fe ha aumentado. Él vio el milagro de haber tenido un hijo, concebido un hijo por medio de Sara. Y él sabía por seguro, si Dios puede concebir un hijo por medio de Sara, no hay nada imposible para mi Dios. Pensando aún de los muertos que Dios era poderoso, es Dios poderoso para levantar, dice en versículo 19, me estoy adelantando un poco. Versículo 17 otra vez, ofreció a Isaac. Imagina conmigo, crea la película en tu mente. Abraham, ese día que nació Isaac, el puro gozo de tener un hijo. Yo me acuerdo el gozo cuando nació Anita, mi primera hija, ¿verdad? El gozo de ser papá. También temor de ser papá, al ser honesto, pero el gozo de ser papá. Pero luego cuando nació Raquel, también gozo, para no olvidarme de Raquel. Pero luego nació Samuel y otro tipo de gozo, otro tipo de orgullo. Ahora tengo el varón, ¿cierto? Y gozo, imagina el gozo de Isaac, de Abraham, al ver a Isaac, al cargar a Isaac. Me imagino de una forma muy delicada, no queriendo hacerle ningún daño, no queriendo hacerle ningún mal. Me imagino los sacrificios, las oraciones que Abraham hizo para Isaac, pidiendo, Dios, cuida a mi hijo, Dios, protege a mi hijo, Dios, ayuda a que mi hijo viva por ti. Ayuda a que mi hijo sea todo lo que usted ha prometido, que él será padre de una gran nación, ¿cierto? Ayuda a que mi hijo sea un siervo tuyo. Cambia mi hijo, usa mi hijo conforme a tu honra, para tu gloria. Y luego Dios le dice, Abraham, levántate, lleva a tu hijo a ese monte y ofrécelo en el altar de sacrificio. Oh, imagina las emociones de Abraham. Me imagino que tal vez por un ratito tenía inquietud en su vida. ¿Qué voy a hacer?
tengo que obedecer a Dios, pero ¿cómo voy a obedecer a Dios? ¿Qué voy a decir a Sara? Sara me va a matar cuando yo vuelvo sin Isaac y le tengo que contar que maté a mi hijo simplemente porque Dios me lo pidió hacer. ¿Cómo voy a contarlo a Sara? ¿Cómo voy a explicarlo a Isaac? ¿Cómo voy a explicarlo a mis siervos? Dios, todos los planes que yo tenía para Isaac, ¿qué me imagino? Las emociones que tenían que pasar en su vida antes de levantarse de la cama. Pero luego se levantó de la cama, levantó a su hijo Isaac, hizo todas las preparaciones, ¿verdad? No sé si tomaron comida, la Biblia nos relata que tomaron leña, y en el camino Isaac a su lado, tal vez tomándolo por la mano, tal vez abrazándolo, pensando que estos tal vez podrían ser los últimos minutos, últimas horas de vida con Isaac. Y luego Isaac le pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Me imagino el dolor que Abraham, ¿qué le voy a decir? Hijo, tú eres el sacrificio. No lo dijo. Dijo, hijo, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. Expresando su fe en ese momento. Pero mientras que yo imagino todos los eventos que sucedieron, yo me pongo un poco emocional. Requería mucha fe para seguir adelante y hacer lo que todas sus emociones le decían. No lo hagas, Abraham. Tal vez pensemos, ¿cómo puede ser que Dios pidiera esto de Abraham? ¿Qué tipo de Dios es un Dios que pide que sus hijos sacrifiquen a sus propios hijos? También a veces pensamos que Dios pide demasiado de nuestras vidas. Pero le pregunto, ¿es posible que Dios pida demasiado de nosotros? ¿Es posible que Dios pida algo y realmente eso sea demasiado para que Él lo pida de nosotros? Y le digo no, es imposible. Es imposible que Dios pida algo de nosotros y eso sea demasiado, que Él no tenga el derecho de pedirlo, porque Él nos compró con la sangre de Jesús. Él nos dio vida, nos da cada suspiro, cada respiro, no sé cómo lo digo bien, nos dio a nuestros hijos y Él tiene el derecho de volver a pedir a nuestros hijos. Abraham aquí no dudó porque ya había creído en las promesas de Dios. Versículo 17, el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Las recibió primero por fe en Génesis 15:6, donde la Biblia dice, 15:6 o 15:3, creo que 6, donde la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. La recibió por fe, pero también recibió la promesa. Cuando Isaac nació, la recibió en su propia mano, porque había creído en la promesa de Dios. Isaac, entienda otra vez, era una parte del cumplimiento de esa promesa. Isaac no era la gran nación. Isaac no era la descendencia innumerable como las estrellas o la arena del mar. Pero Isaac era una parte del cumplimiento de esa promesa. Como mencioné hace un poco, Dios le había dado a Isaac, pero ahora estaba pidiendo que Abraham se lo devolviera. Un punto aparte, pero un buen punto para padres de nuestros hijos, es que nuestros hijos nos han sido prestados. Y debemos estar dispuestos a devolverlos a Dios. No es decir que Dios va a pedir que los ofrecemos en un altar de sacrificio. No es decir que Dios quiere que yo me dedique tanto al ministerio que sacrifico mi tiempo con mis hijos y nunca paso tiempo con mis hijos. No, yo tengo una responsabilidad para ser padre con mis hijos. Pero a veces sí tengo que sacrificar un poco, ¿verdad? No sé, hemos estado en estudios y alguien me comenta, oh, lo siento, por seguro quieres estar con tu familia. Y yo miro la hora, no se preocupe, los hijos ya están en cama, ya durmieron sin que yo les diera otro abrazo, otro besito. Porque eso es parte de lo que Dios ha pedido de mi vida. Pero más que eso, yo estoy hablando para todos nosotros. Nosotros queremos abrazar a nuestros hijos todas sus vidas, ¿cierto? No queremos verlos ir lejos. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios los lleva lejos? Una hermana en nuestra iglesia madre en los Estados Unidos siempre comenta el testimonio que ella tenía durante una campaña evangelística, una semana de predicaciones especiales en la iglesia. Ella tiene una hija y tiene un hijo y ella estaba orando para la voluntad de Dios para sus hijos. Pero había dicho, Dios, puedes llamar a mi hijo a que sea lo que quieres que sea, pero no lo llames a ser misionero. No me lo quites de mí, yo no quiero tener a mis nietos en otro país, no lo llames a ser misionero. Y Dios estaba obrando durante esa conferencia o esa campaña, estaba obrando en su vida. Su nombre no lo voy a decir, pero hija, tienes que entregarte todo para mí.
hasta tus hijos, hasta tus sueños para tus hijos, hasta tus sueños para tus nietos. ¿Tienes que entregarlo todo para mí? Hasta casi al final ella rindió. Ella se fue al altar, oró y se rindió a Dios y dijo, Dios, está bien, mi hijo no es mío, es tuyo. Esa misma noche su hijo se rindió al ministerio, no para ser misionero, sino para ser pastor. Y él ahora es un pastor, tomó una iglesia hace unos, 10 años que tenía como 15 miembros. Ahora, si no me equivoco, un domingo tienen 100 miembros. Dios lo ha usado de una forma magnífica, porque una madre estaba dispuesta a entregar todo de su hijo para Dios. Como padres tenemos que estar dispuestos a devolver nuestros hijos a Dios cuando Él se los pide. Punto aparte. Pero en el versículo 18 nos aclara que Isaac no era un hijo típico. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Recordemos que Isaac era su hijo único, ¿verdad? Aparte de Ismael, que él ya había echado, desheredado tal vez de la familia, Isaac era su hijo único. La Biblia nos relata que después de la muerte de Sara, Abraham se casó con otra mujer y tuvo otros hijos por medio de ella, pero este hijo era especial. No era un hijo como los otros hijos de esa otra mujer, hijos futuros que va a tener. Este hijo era un hijo de promesa. ¿Es posible, una pregunta, es posible que como hijos de Dios hagamos un ídolo de la promesa de Dios en vez de adorar a Dios por quien es? Déjame explicar la idea. Abraham demostró aquí que su fe estaba en Dios y no en las bendiciones que Dios nos da. A veces como creyentes tenemos nuestra expectativa de la forma en que Dios nos cuidará. Dios va a suplir para mis necesidades, Dios va a asegurarme de que no tengo que apretarme la mano para pagar la cuenta de la luz, Dios va a encargar de todas mis necesidades si yo voy a la iglesia, si yo doy a la ofrenda y si yo lidero a mi familia en un momento devocional cada día. No sé, tenemos nuestra expectativa, si yo hago esto, Dios va a suplirme estas bendiciones físicas. Y confiamos en Dios, pero realmente estamos confiando en las bendiciones físicas. Y cuando ya no llegan las bendiciones físicas, decimos entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué obedezco a Dios? Yo obedecí a Dios para tener las bendiciones físicas, ya no tengo las bendiciones, así que olvídate, Dios, voy a vivir mi vida como yo quiero. Se lo conté antes, pero lamentablemente estaba hablando, aconsejando, estudiando por gran tiempo con una familia en otra ciudad. Yo creí que por medio de esta familia vamos a poder empezar una iglesia en esta ciudad. La familia había vivido junto por mucho tiempo, pero nunca se habían casado. Y yo siempre estaba orando que se casen, porque tienen que someterse a la voluntad de Dios. Y un día dijeron, ¿sabe, pastor? No tenemos tiempo para estudiar ahora, tal vez a la otra. Y les llamé, no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Y después de varios meses por fin les visité sin llamar y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no quieren estudiar la Biblia? Y me explicaron, ¿sabe, pastor? Nos decidimos casarnos, amén, gloria a Dios. Pero luego vinieron todas las dificultades. Y dijimos, ¿sabe? No sé si Dios es real. No sé si vale la pena servir a Dios. ¿Qué sucedió en sus vidas? Estaban obedeciendo a Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. Habían hecho un ídolo de las bendiciones de Dios. Y cuando ya no existían las bendiciones de Dios, decidieron ya no obedecer a Dios. Espero que explico bien la idea. Abraham aquí, claro, uno podría decir, claro, él va a obedecer a Dios porque Dios le está bendiciendo con un hijo cuando antes no tenía hijo. Pero ahora Dios dijo, Abraham, si quito esa bendición, ¿todavía me seguirás? ¿Todavía confiarás en mí? ¿Todavía me amarás? Y Abraham respondió, sí. ¿Qué tal tu vida? Si Dios te quitara todas las bendiciones que te ha dado, la casa en que vives, la salud que tienes, la plata, aunque tal vez puede ser muy poca ahora en estos momentos, la plata que tienes, la comida que tienes en la casa, si Dios te lo quitara todo, o tal vez ya te lo ha quitado, si Dios te lo quitara, ¿seguirías amando a Dios? ¿Seguirías sirviendo a Dios? La Biblia dice aquí en Hebreos que Abraham creyó que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. La palabra ahí pensando, versículo 19, pensando que aún de los muertos, la palabra pensando, de hecho es una palabra financiera. Significa evaluar un objeto y calcular el valor de ese objeto. Se usa mucho en cuanto a Abraham.
En Santiago 2:23 la Biblia dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, la misma palabra, pensando que aún de los muertos es poderoso Dios, es Dios poderoso para levantar, pensando la misma palabra, y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. Es decir, en Santiago 2:23, Dios evaluó a Abraham y dijo, justo, salvo, un hijo mío. En Hebreos 11:19, Abraham evaluó a Dios y dijo, es capaz de levantar a mi hijo de los muertos. Vale la pena servir a Dios. En Santiago 2:23, Dios evaluó a Abraham, lo declaró justo. En Hebreos 11:19, Abraham evaluó a Dios y lo halló fiel. Halló que vale la pena seguir a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Otra vez en Romanos 4, del versículo 3 al 5, la Biblia dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La misma palabra griega que encontramos para pensando en Hebreos 11:19, imputado en Santiago 2:23, ahora contado en Romanos 4:3. Le fue contado por justicia. Versículo 4. Ahora bien, al que obra no se le cuenta, la misma palabra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, en versículo 3, Dios evaluó a Abraham, Abraham creyó en mí, evaluó que él es justo, contado por justicia. En versículo 4, al que obra, al que dice yo tengo que obrar para mi salvación, Dios le evalúa y dice tú tienes una deuda. Tú no tienes gracia, tú no tienes un regalo, tú no tienes la salvación, tú tienes una deuda. Puedes seguir intentando pagar la deuda, pero jamás la vas a pagar. ¿Por qué? Porque pecado solo se paga con muerte, la muerte de Jesucristo. Entonces al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, volvamos al ejemplo de Abraham, su fe le es contada por justicia, evaluada. Cualquier persona, como Abraham creyó, Dios dijo, te evalúo y te declaro justo. Al que obra para su salvación, Dios lo evalúa y dice, tienes una deuda, no tienes salvación. Pero cualquier persona, no tan solo Abraham, cualquier persona que dice, yo creo en Dios para mi salvación, Dios lo evalúa y dice, justo, salvo. No hay otro requisito. No tiene que averiguar, a ver si estás en la lista, a ver si vas a la iglesia, a ver si pagaste la ofrenda, a ver si no. Dios te evalúa, ¿creíste en Jesús? Justo. Así de sencillo es. Hay verdades muy importantes al entender esta palabra. Volveremos a Hebreos 11 en un momento. Pero también la idea de evaluar en Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, Jesús está hablando, se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado. La palabra evaluado, la misma palabra aquí en Hebreos 11. Porque lo que concierne a mí, cumplimiento tiene. Entienda conmigo, el ser humano en el tiempo, la época de Jesús, evaluó a Jesús y la Biblia dice, con los malos fue contado. Evaluó a Jesús malo. Por eso lo crucificaron. Pensaron de él, para usar la palabra que encontramos en Hebreos 11:19, malo. ¡Wow! Al Dios santo, al que nunca hizo malo, al que nunca pecó, al que solo demostró su amor hacia el ser humano le declaró a él malo. Otra vez en Romanos 6, versículo 11, así también vosotros consideraos, la misma palabra, así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto aparte, hay otras predicaciones en cada uno de estos versículos, ¿cierto? Pero nosotros deberíamos evaluarnos a nosotros mismos y decir, muerto al pecado. Ya no vivas para el pecado, ya no andas conforme al mundo, pero vivos para Cristo. Tienes un propósito hoy, vivir para Dios. Tienes un enfoque hoy, glorificar a Dios. Tienes un propósito en tu vida, obedecer a Dios. Así deberíamos autoevaluarnos. Así que, regresando a Hebreos 11, versículo 19, Abraham evaluó a Dios y dijo, ¿vale la pena servir a Dios?
¿Vale la pena confiar en Dios? ¿Vale la pena obedecer a Dios aun si Él quiere que yo sacrifique a mi hijo en el altar de sacrificio? Pero ahora te toca a ti. Evalúa a Dios. ¿Vale la pena? ¿Creerás en Dios o no? No hay lugar entre medio. O le crees al 100% y le obedeces al 100% o no le crees. Le evalúas y dices, te obedezco solo si me bendices. Te obedezco solo mientras vale la pena. Déjame decirte, siempre vale la pena. Abraham creyó que Dios es poderoso. El paso de fe, ¿cierto? Creyó que Dios es poderoso. Ya había visto que Dios había hecho lo imposible al darle a Isaac la primera vez. Pero muchas veces cuando dudamos de Dios y nos encontramos en circunstancias inciertas, es porque hemos excluido al poder de Dios en nuestro cálculo. ¿Se acuerda cuando en el liceo, en el colegio, tenían que hacer los cálculos, ¿verdad? De la matemática. Y te dieron 5 pasos para hacer y al final sacaste la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque se te olvidó de esa pequeña parte. Calculaste todo lo demás bien, pero tu respuesta es horrible, es equivocada, porque se te olvidó de considerar un aspecto del cálculo. Muchas veces cuando nosotros evaluamos una situación o avaluamos una situación, ¿cierto? Se nos olvida evaluar a Dios correctamente. Bueno, sabe, yo tengo esta plata y Dios me lo ha pedido entregárselo a Él, pero yo evalué mis finanzas y yo necesito esta plata para esta otra cosa. No calculaste a Dios en tu fórmula. Delo a Dios y Dios suplirá para tus necesidades. Bueno, yo sé que debería hacer esto, pero yo evalué la situación y creo que debería hacer esto. No calculaste, no consideraste a Dios y el poder de Dios en tu cálculo. Por eso, ¿verdad? Te has enfocado en las circunstancias, te has enfocado en tu mente, en vez de enfocarte en Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12, versículo 2, que deberíamos poner los ojos en Dios, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vimos a la prueba de Abraham, vimos al paso de fe que Abraham tomó, pero vemos también al producto del sacrificio de Abraham en el versículo 19. La última frase es una frase un poco rara. ¿De dónde también le volvió a recibir por figura? ¿De dónde también le volvió a recibir por figura? Si lees algo en la Biblia una vez y no lo entiendes, vuelve a leerlo. ¿De dónde también le volvió a recibir por figura? Ahora vamos a tomarlo por parte. ¿Qué estamos hablando? ¿De dónde también le? ¿Quién? ¿Volvió a recibir? ¿A quién? Por figura. ¿Qué estamos hablando? ¿De dónde aquí? Tenemos que atrasarnos al resto del versículo. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. ¿De dónde también le volvió a recibir por figura? Así que de la muerte también le volvió a recibir por figura, o de los muertos. Volvió a recibir a Isaac por figura de los muertos, porque en los ojos de Abraham ya estaba muerto. En sus ojos, en su mente, ya lo he matado, porque he tomado la decisión y nada va a cambiar mi mente, nada va a cambiar mi decisión, ya está muerto. Así que cuando Dios, y usted se acuerda de la historia, creo que lo podremos leer en Génesis capítulo 22, si se acuerda de la historia, Dios proveyó a otro animal, lo anoté más adelante, un zarzal, ¿verdad? Dios proveyó un zarzal para que Abraham ofreciera el zarzal en ese altar y no a Isaac, así que nunca mató a Isaac. Pero cuando Dios le dijo, no lo mates, ofrece mejor el zarzal, en los ojos de Abraham volvió a recibir a Isaac de los muertos. Sabemos que Isaac no murió, Dios proveyó el zarzal y Abraham volvió a recibir a Isaac de los muertos por figura. No es que Isaac realmente estaba muerto y lo volvió a recibir, no. Pero figurativamente, por figura, lo volvió a recibir. Ya expliqué lo que anoté aquí. Más que eso, Abraham recibió otra figura. Si no me equivoco, voy a buscar me equivoco, pero voy a buscar el versículo. No lo voy a buscar. Ah, sí, 1 de Pedro 3, 21. La Biblia dice, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. La figura del bautismo, o el bautismo es la figura del Evangelio, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. La figura
figura. Hebreos 11:19, de donde también le volvió a recibir por figura. Porque la obediencia de Abraham produjo una figura del Evangelio, una figura de la muerte sustitucional de Jesucristo en el lugar de los pecadores. El zarzal aquí murió en lugar de Isaac. Ahora, no es una figura completa porque Isaac no había hecho nada para merecer esa muerte física, podríamos decir, pero Isaac era pecador. Isaac merecía morir por sus pecados. Y Dios proveyó al zarzal para que muriera en su lugar. Lo cual era una figura del hecho de que tú y yo merecemos morir por nuestros pecados. Somos personas malas en los ojos de Dios. Y antes de que usted me diga, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan malo como aquella, yo no soy tan malo, entienda conmigo que en los ojos de Dios sí lo eres. Santiago 2, capítulo 10, la Biblia dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. No importa si en tu vida has sido 99,9% obediente a la voluntad de Dios. No importa si todos los días de tu vida, salvo uno, obedeciste a Dios. En los ojos de Dios tú eres igual como el más malo del más malo. Mereces la muerte, mereces el infierno. Pero luego Jesucristo vino. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 36, si no me equivoco, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, alto, no mates a Natán, no lo envíes al infierno porque yo me ofrezco a morir en su lugar. Jesús dijo, alto, no mates a usted, no matemos a usted, yo voy a morir en tu lugar. Lo único que falta es tu fe. Es que tú decidas confiar en Él. Confiar en el pago que Él hizo por tus pecados. Y tú podrás estar libre de la paga de tus pecados también. Abraham recibió todo eso por figura, porque estaba dispuesto a obedecer a Dios aún en el altar de sacrificio. Jesús, sabemos, se humilló, obedeció a su Padre y murió en nuestro lugar, pero no se quedó ahí. 3 días después, resucitó para darnos vida tal como ese zarzal dio vida a Isaac. Muchas veces en nuestras vidas llegan las dificultades y nos preguntamos, ¿qué estás haciendo, Dios? Realmente no lo preguntamos así. Hablamos con Dios así. Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Dios, yo no puedo aguantar. Dios, eres un Dios injusto. Y nos enojamos con Dios, pero sabemos muchas veces que no podemos enojarnos con Dios. No vale la pena enojarnos con Dios. No podemos hacer nada para vengarnos contra Dios. Así que muchas veces ese enojo que tenemos contra Dios se produce en nuestras relaciones con otras personas. Nos enojamos con otras personas y maltratamos a otras personas porque creemos que Dios nos ha maltratado a nosotros. Cuando deberíamos darte cuenta de lo poderoso que podría ser tu testimonio en medio de esa dificultad. Deberías darte cuenta que Dios está obrando para tu bien. Esa prueba es para tu bien. Dios está obrando en tu vida. El testimonio de Abraham ha sido impactante para nosotros. Y tu testimonio de fe en medio de tu prueba puede ser también impactante para otras personas. Pero más que eso, creo que el testimonio de la fe de Abraham fue muy impactante en la vida de Isaac. Porque Isaac tenía la oportunidad de seguir a ídolos, pero nunca vemos que lo hizo. De nuestro estudio del libro de Jueces, ¿verdad? Los bisnietos de Abraham e Isaac, ¿cierto? Tomaron muchas oportunidades para seguir a los ídolos, pero Isaac no. ¿Por qué? Tal vez porque la fe de Abraham le impactó en gran manera. Nuestro testimonio tendrá un efecto en otras personas, pero sobre todo en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, tal vez incluso en nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa. Si estás enfrentándote con una dificultad, tenga en mente que si eres hijo de Dios, Dios usará esa dificultad para obrar algo bueno en tu vida y traerle la gloria a Él. La diferencia entre una persona que vive y anda por fe y la persona que vive según la carne es que la persona de fe sabe
que Dios siempre está obrando. Dios siempre tiene propósito. Dios siempre vale la pena obedecerle, aun si no llegan las bendiciones que nosotros esperábamos recibir. Acuérdate que la fe es la demostración de lo que no se ve. La demostración de mis convicciones y del hecho de que he creído en las promesas de Dios. El testimonio de Abraham nos llama al altar de sacrificio. Así que te pregunto, ¿está todo lo que tú posees en ese altar? ¿Está todo tu ser? ¿Está todo tu orgullo? ¿Están todos tus sueños? Puede ser que Dios no te pida sacrificarlo, tal como Dios realmente no pidió que Abraham sacrificara a Isaac. Pero pide que estés dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Estás dispuesto? Dios está obrando de una forma más magnífica de lo que tú puedes imaginar. Abraham, cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo, solo había visto una gota de todo lo que Dios haría por medio de Abraham y por medio de ese hijo. Él no podía ver toda la bondad de Dios, pero la había creído. Él no podía ver todas las promesas de Dios, pero las había creído, y las había creído tanto que estaba dispuesto a sacrificarlo todo para Dios. Tal vez tú no puedes ver el fin desde el principio, tal vez tú no puedes ver cómo vamos a salir de esta dificultad en que estamos, pero podemos seguir confiando, podemos seguir obedeciendo. Te digo, cada predicación que hemos predicado, especialmente aquí del libro de Hebreos capítulo 11, me ha hablado a mí. Porque yo siento que yo estoy en una dificultad en el ministerio donde no podemos reunirnos, donde no podemos estar juntos. Y yo también quiero preguntar a Dios, ¿qué estás haciendo? Yo tengo que recordarme, está obrando para nuestro bien. Aunque no puedo ver, tampoco puedo imaginar lo bueno que es Dios. Tampoco puedo imaginar lo que Él va a hacer. Pero puedo creerlo y puedo seguir confiando. ¿Qué tal tú? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? Si no, entonces realmente no has creído en las promesas de Dios. No quiere decir que no has creído en Jesús para tu salvación, porque yo no conozco tu corazón. Pero quiero decir que mientes si dices, yo confío en Dios, y no estás dispuesto a entregarlo todo por Él. ¿Estamos dispuestos a sacrificar todo? Señor Padre, gracias por la Biblia. Gracias por esa carta de amor que has escrito para nosotros. Gracias por esta oportunidad de poder leerla, de estudiarla y entender un poco de tu amor, de tu poder, de tu bondad hacia nosotros. Señor, yo no sé qué es lo que usted pueda pedir que nosotros sacrifiquemos para ti, pero le pido que usted nos ayude a estar dispuestos a sacrificarlo todo. Siempre vale la pena, aun cuando nosotros dudamos, aun cuando nosotros nos distraemos, nos desanimemos, vale la pena. Ayúdanos a confiar en esa verdad y ayúdanos a obedecerte a ti. Ayúdanos a pronto a volver a estar juntos otra vez aquí en su casa y pronto tener el templo nuevo. Pero guíanos, obra en nuestras vidas, ayúdanos a tener paciencia para esperar todo lo bueno que usted está haciendo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. El himno número 85. El himno número 85 será nuestro último himno, Mi vida di por ti. Si todo yo dejé
aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Muchas gracias por su atención. Dos anuncios antes de que se vayan. Primero, sigan orando por el templo. Voy a revisar si tengo un correo. Parece que... A ver. Parece que no, ya. Pero hablé con la ejecutiva de Galilea porque estaba conversando con algunos hermanos y parece que ahora es buen tiempo para presionar a Galilea. Han pasado los 2 años que ellos tenían comprometidos para entregarnos la propiedad, Dios sabe por qué, pero ahora estamos empezando a presionar a Galilea de que podemos anular el contrato, podemos demandar la plata otra vez y comprar otra propiedad, como mencioné tal vez la semana pasada, si no me equivoco. Así que sigamos orando. Dios tal vez puede usar este crisis donde el valor de las propiedades ha bajado un poco para animar a Galilea a trabajar un poco más. Hablé con la ejecutiva y ella me dijo sí, y me empezó a comentar todo lo que han hecho últimamente, como hace las últimas semanas, para avanzar el tema. Aún no es suficiente, aún no nos han entregado la propiedad, pero cada semana estaré llamando y llamando, y si pasa 1 mes, 2 meses y no hay nada, y Dios presentara otra oportunidad para conseguir otra casa, otra propiedad, veremos. El segundo anuncio es que he producido un libro que está gratuito hasta mañana, hasta el día de lunes. El lunes es el último día que pueden conseguirlo gratuito por medio de Amazon. Revisa nuestra página en Facebook para el link. También tal vez lo dejaré en el comentario, pero un libro acerca de la seguridad eterna, una doctrina muy importante en la Biblia, pero muy mal entendida hoy día. Son como 100 hojas, 45,000 palabras, uno tal vez no sabe qué tanto es eso, pero lo podrá leer en un solo día si quiere. Así que aprovéchelo mientras que está gratis. Después de eso Amazon no me deja ofrecerlo gratis porque tienen que cobrar para que ellos ganen su plata. Es un negocio, usted sabe. Pero por estos primeros días podemos ofrecerlo gratis, así que aprovechen. Si pueden darles entre semana, escríbeme, llámeme, estamos para servirles en lo que se pueda, aun sea a la distancia. Gracias.